centros precisos. Está Lucas Romero, analista político, director de Sinopsis Consultores. Lucas, un enorme abrazo, buena mañana, buen día. Julieta Tarredes, Paulino Rodríguez, el equipo te saluda aquí en la mañana de Nau. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buen día, Paulino, buen día al equipo. ¿Cómo andan ustedes? Qué linda mañana, hermosa, ¿no es cierto? Hermosa. Hermosa, en todo sentido. Bueno, de todas maneras la política tiene sus cosas, qué sé yo, ¿no? Y en medio del Mundial hemos visto mucho en el Boletín Oficial en particular. Yo siempre digo, miremoslo, ¿no? Porque ahí afloran licitaciones, cosas, nombramientos, bajas, alzas. ¿Qué estás viendo en términos generales en la dinámica del gobierno? Hay una centralidad explícita, no hay duda, hay una reconversión respecto a correr de atrás los episodios como ocurría con Adorni en el gobierno, a la salida y lo que implicó la salida de Adorni y la llegada de Santilli. Pero también hay en la dinámica interna una discusión creciente, nunca saldada, y que me parece que está empezando a volcarse a favor de Karina Milei otra vez, más allá de lo que quiera mostrar o dejar de decir en redes sociales en particular. Santiago Caputo, ¿o me equivoco? Sí, lo conecto un poco con lo del Mundial también, ¿no? Porque lo que hemos visto en la escena, por lo menos en los últimos 30 días, es un cambio muy abrupto de la composición de la agenda pública, ¿no? Por los dos motivos, ¿no? Porque la política produjo un cambio que descomprimió la agenda de un tema que venía siendo dominante, que era el tema Adorni. Y cuando digo la política produjo el cambio, es que finalmente Milei entendió que la única solución que tenía el problema era la salida del funcionario. Y eso coincidió con el inicio del Mundial, que es, particularmente en Argentina, un evento que causita la atención, que genera interés y que naturalmente llena la agenda pública de un tema que es dominante, ¿no? Y más aún si a la selección le va bien. Con lo cual tenemos un poco la agenda pública suspendida a la luz de los acontecimientos mundialistas. Y bueno, y el gobierno disfrutando de lo que ha sido la descompresión de la agenda de ese tema tan corrosivo que era el tema Adorni, y la inauguración de un capítulo que me parece que tiene que ver y conecta con lo que va a pasar el año que viene, que es el comienzo, el inicio de la discusión de, bueno, ¿qué es lo que va a ofertar el gobierno? Y cuando digo qué es lo que va a ofertar, no lo estoy diciendo en términos programáticos, sino con quién se va a ofrecer el gobierno como opción el año próximo. Y ahí está la definición de la oferta electoral, que para mí es uno de los dos factores más determinantes del resultado del 2027. Uno es naturalmente la economía, ya lo hemos hablado con ustedes en otras circunstancias. Sí. El otro es, bueno, cómo se va a confeccionar la oferta. Milei, ¿con quién va a ofrecerse para continuar siendo gobierno? ¿Y qué va a haber como principal alternativa opositora o como principales alternativas opositoras? Me parece que ahí está jugada en buena medida las condiciones estructurales de competitividad que vamos a tener el año próximo. Hay un tema, ¿no? Todo el mundo sostiene que la suspensión de las PASO, que están más cerca que ayer, veremos si se concretan, por los incentivos que tienen algunos gobernadores, por la lógica de discusión que estableció el gobierno, por, yo diría, la cuestión política que el gobierno está haciendo pesar por estas horas. Pero si eso se concretase, todo el mundo supone que es casi un camino lineal a la perspectiva de consolidar la idea de la reelección del presidente en primera vuelta con 40+1, sin que nadie pueda aglutinar 30+1, digamos. ¿Lo ves tan lineal o crees que pueda parecer una sorpresa? Más allá de que un año antes es ciencia ficción, ¿no? Mira, es interesante el punto porque a nosotros en la disciplina, y vos bien lo sabés porque venís del palo, nos enseña a aprender que los sistemas electorales no son inocuos. Claro. Todo sistema electoral produce un efecto. Y todas las características que rodean el procedimiento de elección de representantes son naturalmente determinantes para el resultado. Podemos tener resultados distintos con métodos electorales distintos. El cambio de la suspensión de la PASO es un cambio relevante para el proceso electoral argentino, porque la PASO le ha agregado una instancia, le ha agregado una vuelta, y esa vuelta tiene una característica que efectivamente está mal dicho que es una encuesta, porque en realidad, se le escuchaba a Ignacio Lavacqui esta semana, no es una encuesta, es un censo, porque participamos todos. Claro, correcto. El resultado es más fuerte que una encuesta. Exacto.
y esa información que provee la PASO a su vez genera una redefinición de todos los incentivos de los votantes, de cómo los votantes se paran frente al evento electoral e incentiva el voto estratégico, que es lo que ha sido, me parece, lo más destacado del efecto que ha producido la PASO desde que la tenemos en nuestro sistema electoral. Con lo cual, yo diría, el efecto de la eliminación de la PASO es múltiple, no hay un solo aspecto relevante. Por ejemplo, solo por mencionar, atrasa el calendario electoral y eso en términos económicos ya es relevante. Porque una cosa es que para el gobierno que el proceso electoral arranque a principios de agosto y otra cosa es que arranque a fin de octubre. Uh-huh. Le quita, obviamente, que este es el tema de más discusión desde que tenemos esta discusión, que le quita un instrumento a la oposición, porque los oficialismos suelen ordenarse más fácilmente, las oposiciones les cuesta, sobre todo cuando tenemos desconfigurado o descompuesto el sistema de partidos, con lo cual una oposición necesita como tener cierto contexto institucional para organizarse, y la PASO lo es, con lo cual le quita un instrumento a la oposición y particularmente al peronismo, que viene teniendo discusiones internas muy complejas que podrían resolverse o con la PASO o con la amenaza de la PASO. Claro, correcto, exactamente. Con los dos motivos. Está muy bien. Tenemos además, una opinión pública que está a favor de la iniciativa, porque, digamos, se ha construido erróneamente, para mí inconvenientemente, esta idea de que votar es molestar a la gente. Si participar 2 veces o 3 veces de un proceso electoral tan relevante para un país es una molestia, bueno, digamos, abandonemos nuestras responsabilidades cívicas, dedicémonos a otra cosa, y dejemos de pensar en la idea de que tengamos una democracia, porque me parece que es un error entender que votar es una molestia. Pero en todo caso, vale mencionarlo que la opinión pública está mayoritariamente en contra de la PASO. Pero después hay efectos negativos para el gobierno. Si uno recorre los antecedentes que hemos tenido en la Argentina con PASO, la PASO ha sido esencialmente una instancia ordenadora del voto antiperonista o del voto antikirchnerista. Y digo antikirchnerista porque... Le pasó a Macri y le pasó a Milei. Exactamente, es decir, correcto. El votante, digamos, negativo, el votante que se define por un sentimiento de rechazo y no por un sentimiento de aprobación, lo que necesita es información de cuál es la mejor opción para superar aquello que se rechaza. Claro. Con lo cual, la PASO ofrece esa información. Yo diría, digamos, en ese punto es inconveniente para el gobierno. De hecho, el mismo Milei logra ser presidente porque ganó en la PASO la ventaja de ser la principal oferta opositora del peronismo. Exactamente. Eso le permitió transitar hacia la general con la ventaja de ser el que se introduzca en el balotaje para enfrentar al peronismo y para capitalizar la mayoría de votantes con demanda de cambio. Es decir, terminó siendo un instrumento favorable a Milei. De hecho, ¿qué problema tiene la PASO para los que podrían ser aliados del gobierno? Y acá es inconveniente para Milei esto. Digamos, vamos a ponernos en la piel de Mauricio Macri. Sí. Mauricio Macri está dispuesto a constituir una alianza con Milei, pero quiere saber en qué condiciones. Correcto. Milei no le ofrece nada. Dice, bueno, yo no te ofrezco nada. Voy por afuera. Pongo un candidato X. Entonces, claro, si Macri decide ir por afuera y tiene una PASO, es muy probable que la PASO lo licúe. Correcto. Porque cuando Macri vaya a la PASO y saque un número que no sea un número significativo, y los votantes que esencialmente rechazan la idea de que el peronismo gane la elección, vean que el oficialismo es la principal opción para enfrentar al peronismo, bueno, todas esas alternativas se van a licuar. Es más, muchas de esas podrían no superar el umbral que impone la PASO para competir en la general y quedar votantes huérfanos. De hecho, si miramos lo que pasó en la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires el año pasado, es un claro ejemplo de cómo la PASO te puede ayudar a limpiar ese chiquitaje de oferta electoral. Correcto. Que te disputa el voto Correcto. Disponible y te seca de apoyos. Porque el peronismo fue esa elección unido, no había ninguna otra opción peronista Correcto. En la grilla en septiembre del año pasado. Mientras que el no peronismo tuvo no menos de 10 ofertas.
Estaba obviamente la principal, la Libertad Avanza, pero después estuvo Somos Buenos Aires, Hechos, y toda una serie de partidos de extracción no peronista, muchos de ellos con denominación liberal. Los Bueno, intendentes todo que eso, jugaron su propio partido, que lograron bancas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, desde los Pasaglia, pasando por, como decías vos, Petreca y compañía. todo eso, sumado, combinado, reunió 13,5% de los votos. Es decir, la diferencia que el peronismo le sacó de Libertad Avanza. Y lo más curioso, si eso hubiera sido una PASO, si el 7 de septiembre hubiera sido una PASO, en la general de la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires hubieran participado solamente 4 partidos. Fuerza Patria de la Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el FIT. Claro, correcto. Ustedes se imaginan que habiendo perdido la Libertad Avanza, buena parte de sus votantes se hubieran reconfigurado y hubieran ido a apoyar la principal oferta opositora al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si hubiera habido una instancia de paso en esa elección, obviamente no la hay porque en la provincia de Buenos Aires se eliminó, la Libertad Avanza se hubiera beneficiado de la PASO. Entonces, hay factores que están a favor y hay factores que están en contra. ¿Cuál es mi interpretación? ¿Qué es lo que el gobierno creo está leyendo y por eso está decidido a ir a la eliminación de la PASO? La que vos hiciste en la pregunta. Creo que el gobierno está leyendo que le resulta más cercano en términos de probabilidad de ocurrencia lograr algo más del 40% de los votos y ver si puede sacar una diferencia de 10 fragmentando la posición, quitándole la PASO, digamos, los efectos positivos que pudiera tener sostener la primaria en términos de ordenamiento del voto, que en última instancia, que es un voto que va a terminar yendo al oficialismo si lo que está enfrente es el peronismo. Es decir, me parece que acá hay una interpretación que no queda claro si es correcta, de que si elimino la PASO, puedo lograr que el evento electoral del año próximo sea de una sola vuelta. Que metamos el zarpazo en octubre, que logremos 40 o algo más, y que saquemos 10 puntos de diferencia y ganemos en primera vuelta. Yo creo que a eso está apostando el gobierno, y está apostando, me parece, porque las encuestas vienen remarcando y vienen señalando que no está fácil ocultar el 50+1 para el gobierno. Es cierto, falta mucho, falta la economía, falta saber qué economía vamos a tener, pero los números de hoy son números que lo que nos muestran es que se ha ido consolidando una mayoría refractaria al gobierno. Es cierto, falta saber si esa mayoría se va a decidir por lo alternativo y si lo alternativo va a ser compatible con lo que esa mayoría que mira y cuestiona lo que le está pasando, que cuestionan algunas cuestiones del gobierno, finalmente decide inclinarse por esa opción alternativa. Pero lo cierto es que las encuestas nos vienen mostrando imágenes negativas del gobierno mayores al 50%, imágenes negativas del presidente mayores al 50%, predisposición de voto opositor mayor al 50%. Entonces, hay ahí un interrogante muy grande si esto se define en una segunda vuelta, y me parece que por eso está el interés de eliminar la PASO. No creo que sea una opción dominante para el gobierno. No me queda claro que es sí o sí la mejor instancia para el gobierno, pero en todo caso el gobierno así lo interpreta y así lo está buscando. Impresionante, Lucas. Placer. Enorme abrazo. Termina muy bien la mañana y hasta la próxima. Muy gentil. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Lucas Romero, didáctico. Hay un dato adicional. Cuando vos no tenés una PASO, suponiendo el candidato que saca 7% de los votos, sí, es un